Así es, a esta hora estamos en línea directa con el doctor Stalin Raza, él es abogado constitucionalista. Doctor Raza, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Buenas noches, Freddy, muchas gracias, buenas noches a quienes nos escuchan a través de Notimundo. Gracias por su tiempo, doctor. Esta tarde el país ha recibido la noticia de este fallo de el juez del Tribunal Contencioso Electoral Ángel Torres, que dispone o sanciona con destitución y multa a 4 de los 5 consejeros nacionales electorales, incluida su presidenta. ¿Cómo se puede subsanar el tema? Esta es una sentencia de primera instancia, lo sabemos, es apelable ante el propio Tribunal Contencioso Electoral, pero ¿qué pasa si esta sentencia es ratificada por el Pleno? Sí, Freddy, bueno, es importante esta aclaración, ¿no? La sentencia es una sentencia de primera instancia hecha por el juez Ángel Torres, es una sentencia que es susceptible de apelación al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, y es lamentable porque es un capítulo más de esta telenovela que existe entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que no termina por resolverse. Aparentemente, el presidente del Tribunal Contencioso, el doctor Cabrera, se había reunido con la doctora Tamaín y habían acordado que el calendario electoral debe continuar, pero estas nuevas incidencias le van poniendo nuevamente palos en las ruedas al proceso electoral. Hay que decir que es una sentencia muy mal hecha, es una sentencia incorrecta además. De acuerdo con el Código de la Democracia, no se puede ni destituir ni suspender los derechos de ciudadanía de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, ni de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral y los consejeros del CNE pueden efectivamente ser juzgados por infracciones electorales, pueden ser susceptibles de ser sancionados por el cometimiento de infracciones electorales. Pero el mecanismo que debe seguirse para el caso de los vocales de los consejeros del CNE es el recurso de queja, no es el recurso o la denuncia por infracción electoral. ¿Y ante quién se quejan? Discúlpeme, Freddy, no lo escuché. ¿Ante quién se quejaría si es que cabe, como usted dice, el recurso de queja y no la destitución a los consejeros nacionales electorales? ¿Ante quién se eleva este recurso de queja? Sí, lo que yo quiero aclarar es que la vía para impugnar las decisiones de los consejeros del CNE es el recurso de queja. Y esta vía, el recurso de queja, tiene que ser conocido por el Tribunal Contencioso Electoral, por un juez en primera instancia y luego por el Pleno cuando la sentencia sea apelada. Pero el artículo 270, inciso tercero, numeral tercero del Código de la Democracia, prohíbe expresamente que se destituya a los vocales del CNE o a los jueces del contencioso electoral cuando han cometido infracciones electorales. No sé si lo tiene a la mano al artículo, doctor. Es un tema muy importante y quisiéramos que dé lectura a este artículo 270, numeral 3 del Código de la Democracia, doctor Raza, si es posible. Claro, por supuesto, Freddy. Mire, el artículo 270 del Código de la Democracia dice: la acción, la de queja, responde a los presupuestos específicos que deben ser debidamente probados y se podrá presentar por las siguientes causales. Causal tercera, por el cometimiento de una infracción electoral. Y el penúltimo inciso del artículo dice lo siguiente: no podrá sancionarse con suspensión de derechos de participación ni con destitución del cargo a los consejeros del Consejo Nacional Electoral y a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Y el artículo que nos habla de las infracciones electorales es el artículo 279 del Código de la Democracia. Y ese artículo 279 habla de las infracciones muy graves y tiene 12 numerales. Esos 12 numerales se aplican a todos los funcionarios públicos y aún a los sujetos políticos que han incurrido en infracciones electorales. Pero cuando el legislador quiere referirse a los vocales, a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, utiliza el numeral 9 y dice lo siguiente: las consejeras y consejeros del Consejo Nacional Electoral o vocales de los organismos electorales desconcentrados que por acción o omisión provoquen la nulidad, específicamente en ese caso, de las votaciones o los escrutinios,
En el caso de las consejeras y consejeros del CNE, se aplicará de manera exclusiva la sanción pecuniaria. Es decir, porque la ley, Freddy, hay que interpretarla, hay que aplicarla de manera contextual, no se la puede aplicar parcialmente. Entonces, todo el régimen que está establecido en el Código de la Democracia para la sanción de los vocales del Consejo Nacional Electoral o de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral establece que ellos no pueden ser destituidos ni pueden ser privados de los derechos de participación porque ellos forman parte de la función electoral. Para ellos aplica, vía recurso de queja, exclusivamente la sanción pecuniaria. A esto es a lo que se refiere el Código Orgánico de la Democracia. O en su caso, quizá un juicio político por parte de la Asamblea. Sí, por supuesto, pero incluso el propio artículo 19 del Código de la Democracia dice que durante periodo electoral no puede promoverse juicio político en contra de ninguno de los miembros, ni del contencioso electoral, ni del CNE. Es decir, durante este lapso del periodo electoral no pueden ni ser procesados por juicio político, ni ser procesados penalmente, ni ser privados de la libertad, y tampoco pueden ser destituidos. Solamente tienen o pueden a lo mucho ser sancionados de manera pecuniaria. ¿Qué le pasó entonces al juez Ángel Torres, un juez del contencioso electoral que debe saberse casi de memoria el Código de la Democracia? Es parte de sus instrumentos fundamentales para la justicia electoral. Sí, esto es lo incomprensible, ¿no? Esto es lo incomprensible. El Pleno del Tribunal Contencioso tendrá que enmendar este error y tendrá que revocar la sentencia de primera instancia del juez Torres, y en último de los casos tendrá que dictar una sentencia de mérito en la que si considera que los consejeros del CNE han incumplido con la sentencia del propio Tribunal Contencioso Electoral, pues cabe que les apliquen una sanción pecuniaria, pero nada más que eso, porque precisamente este sistema está diseñado para que no se ponga en crisis el proceso electoral que ya está en marcha, que está transcurriendo. Imagínese usted las consecuencias que podrían ocurrir, Freddy, en el caso de que los miembros del Consejo Nacional Electoral sean destituidos a estas alturas del partido. Han decorrido ya 6 días de campaña electoral y las papeletas presidenciales ya están en proceso de impresión, además. Absolutamente, y precisamente por eso es que está diseñado así el sistema. El Código de la Democracia, en esta parte que tiene que ver con el juzgamiento de las sanciones, con los recursos que existen, es demasiado confuso, es demasiado ambiguo, pero no es incoherente. Si uno lee con criterio y con sentido común y con sistematicidad las normas, tiene que llegar a la conclusión a la que yo estoy este momento llegando, Freddy. Vamos a ver, entonces el camino de aquí en adelante para recomponer esto es que apelen los consejeros nacionales electorales de esta sentencia, suba a ser resuelta por el Pleno del Contencioso Electoral y el Pleno corrija este error en el que usted dice incurrió el juez Ángel Torres al proceder a destituir cuando máximo podía imponer una sanción pecuniaria, una multa. Esto es lo que corresponde. Los consejeros del CNE supongo que estarán preparando ya su recurso de apelación. Yo creo que no es conveniente, a pesar de que pueden hacerlo, que pidan aclaraciones o ampliaciones, porque esto lo único que va a hacer es dilatar más el proceso de conocimiento de este caso por el Pleno del TCE. Ojalá los consejeros del CNE presenten el recurso de apelación de manera pronta y después de los 3 días inmediatamente se designe al juez sustanciador que tendrá que preparar el proyecto para que posteriormente decida el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, y que yo creo que tendrá que hacerlo en el sentido en el que manda la norma. Leída la norma en su contexto, tiene que ser aplicada de esta manera, no de otra. Ahora, en el caso que usted señala que falló en contra de ley expresa en este caso, ¿qué pasa con el juez Ángel Torres? Bueno, nada por el momento, porque también recordemos que los jueces del contencioso electoral en este mismo momento tienen inmunidad desde el punto de vista penal y que además tampoco se les aplica el delito de prevaricato, porque el propio Código Orgánico Integral Penal los excluye. Establece que solo cometen delito de prevaricato los jueces de la función judicial, y estos no son jueces de la función judicial, sino jueces de la función electoral, así que tampoco cometen prevaricato. Desde el punto de vista penal no existe opciones para una investigación, ni mucho menos para llevar adelante un procesamiento penal, pero obviamente
vía los recursos pertinentes, y la apelación en este caso es el Pleno a quien le corresponde rectificar, enmendar este error craso, a mi juicio, que ha cometido el juez Ángel Torres. ¿Error por acción, por omisión o es algo deliberado quizá, doctor? Evidentemente por acción. Yo me puedo referir a lo que él expresa en su sentencia. Y evidentemente en su sentencia, que es en el acto jurídico que él emite, está cometiendo este error que es susceptible de ser enmendado por el Pleno, y que ojalá así fuera. Pero si fuese un error malintencionado, estamos hablando en el campo de la especulación, no puede recibir ninguna sanción durante el periodo electoral el juez Ángel Torres, pero después del 11 de abril, que es la segunda vuelta, si es que esta existe, ¿será susceptible de algún tipo de acción civil, administrativa, penal? ¿Ya la ha descartado usted, doctor? No lo sé, por el delito de prevaricato por lo pronto no, pero quizá después aparezcan otras razones y entonces tendrá, pues, igual, yo no quiero entrar en el ámbito de las especulaciones, no sé cuáles hayan sido las motivaciones del juez Torres, creo, simplemente por el hecho de ver la sentencia, que hay un error jurídico en la apreciación y en la aplicación de las normas. Pero hasta ahí se puede llegar por el momento, más adelante se verá. ¿Usted cree entonces que con esta explicación que nos hace el país no debe preocuparse respecto de la realización del proceso electoral? Porque sería gravísimo que en medio proceso, cuando falta prácticamente un mes, mañana es 7 de enero y el 7 de febrero son las elecciones, tengan que asumir el cargo los alternos de 4 consejeros nacionales electorales, incluido el de la presidenta de este organismo. No, la sentencia del juez Torres todavía no produce y no producirá efectos, sino hasta que el Pleno del Contencioso Electoral se pronuncie. Eso no quiere decir que no sea preocupante, porque los jueces y los jueces que resuelven temas políticos, como en este caso los jueces contencioso electorales, tienen que ser conscientes de cuáles son las consecuencias de sus decisiones. Mire usted que esto no es un tema de voluntad. La propia ley, el propio Código Orgánico de la Democracia les obliga, aún en el proceso de juzgamiento, a aplicar con ponderación, con proporcionalidad las sanciones, ¿sí? Primero, les prohíbe destituir y privar de los derechos de participación. Pero segundo, les dice, ya que van a sancionar, sean moderados, sean ponderados, ¿sí? Ustedes tienen que hacer un ejercicio de proporcionalidad para aplicar las sanciones. Entonces los jueces electorales que están decidiendo nada menos que sobre la legitimidad de un proceso electoral, cuyas decisiones influyen directamente en esa legitimidad del proceso electoral, tienen que ser conscientes, tienen que ser consecuentes con eso y tienen que aplicar ese principio de proporcionalidad que están obligados por ley. Entonces tienen que pensar en cuáles son las consecuencias que producen este tipo de decisiones. En breve estaremos conversando con el doctor Byron Torres. Él es abogado precisamente de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Le invitamos a usted, doctor, que escuche su reacción, y a todos los amigos oyentes que nos acompañan. Por lo pronto queremos agradecer al doctor Stalin Raz, abogado constitucionalista, por habernos atendido. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Freddy. Será un placer.